inviolabilidad de la vida humana, en virtud de la cual el gobierno general y el de los estados se comprometen a no decretar en sus leyes la pena de muerte. Primer gran derecho, inviolabilidad de la pena de muerte, inviolabilidad de la vida humana, y no a la pena de muerte, ni siquiera de delitos comunes. Ya había sido prohibida en el año 1849 la pena de muerte para delitos políticos. Ahora se elimina la pena de muerte para todos los delitos. No más pena de muerte. Río Negro, 1853. Segundo, no ser condenados a pena corporal por más de 10 años. Pena máxima, 10 años. Pena máxima, 10 años. Tercero, la libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo. Es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de cuya ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad. Cuarto, la seguridad personal, de manera que no sea atacado impunemente por otro individuo o por la autoridad pública, ni ser presos ni detenidos sino por motivo criminal o por vía de pena correccional, ni juzgados por comisiones o tribunales extraordinarios, ni penados sin ser oídos ni vencidos en juicio, y todo esto en virtud de leyes preexistentes, es decir, lo que llamamos hoy el debido proceso. Quinto, la propiedad, no pudiendo ser privados de ella sino por pena o contribución general con arreglo a las leyes, cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública, inicialmente declarado y previa indemnización. Sexto, la libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros. Séptimo, la libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito sin limitación alguna. Octavo, la libertad de viajar en el territorio de los Estados Unidos y de salir de él sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad judicial no haya decretado el arraigo de su vida. Noveno, la libertad de ejercer toda industria y de trabajar sin usurpar la industria de otro. 10. La igualdad y en consecuencia no es lícito conceder privilegios o distinciones legales que sean en puro favor o beneficio de los agraciados. 11. La libertad de dar o recibir la instrucción que alguien tenga en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos. 12. El derecho a obtener pronta resolución en las peticiones que por escrito dirigen a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos. Nosotros llamamos el derecho de petición. 13. La inviolabilidad del domicilio y de los escritos privados, de manera que aquel no podrá ser allanado ni los escritos interceptados o registrados, sino por la autoridad competente, para los efectos y con las formalidades que determina la ley. 14. La libertad de asociarse sin armas. 15. La libertad de tener armas y municiones y de hacer el comercio de ellas en tiempos de paz. 16. La profesión libre, pública o privada de cualquier religión, con tal que no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional o que tengan por objeto lograr la paz. Con la existencia de este conjunto de derechos individuales garantizados tanto a nivel nacional como a nivel federal, a nivel estatal, la sociedad colombiana disfrutó durante los 23 años de vigencia de la Constitución de un amplio ambiente de libertades y democracia. Veamos ahora algunas de las instituciones más importantes
de esa Constitución. La Constitución de 1873 reconoció la soberanía de cada uno de los dos estados federados, que eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. De modo que cada uno de ellos en su propio territorio elegían el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial de manera independiente. Lo decía al comienzo de esta charla el doctor Jorge Padilla. Los estados tenían la competencia legislativa, inclusive constitucional también, porque cada estado produjo su propia constitución y sus propias leyes a través de la asamblea legislativa. Cada estado tenía su asamblea legislativa y cada estado tenía su régimen judicial elegido popularmente, y los jueces y los magistrados de los tribunales y los magistrados de la Corte Suprema eran elegidos popularmente. Sus territorios, recursos naturales, bienes, rentas e ingresos eran de su dominio y propiedad estatal, y los administraban de manera autónoma. Cada uno tenía sus propias fuerzas armadas. Cada estado tenía sus propias fuerzas armadas. Al Estado General estaban reservadas funciones como las de defensa nacional, relaciones exteriores, comercio exterior, crédito público y rentas nacionales, la fijación de pesos y medidas exteriores. Estas eran las competencias residuales que le correspondían al Estado General. Todo lo demás, la parte tanto administrativa como legislativa, le correspondían a los estados. En la estructura y funcionamiento del Estado federal, el poder legislativo predominaba sobre el ejecutivo de manera notoria, a la inversa de lo que ocurre hoy, que lo que predomina es el poder presidencial. En esa época no. La atribución de proponer y hacer las leyes le correspondió exclusivamente al Congreso. No había facultades extraordinarias ni estados de excepción, nada. Asimismo, la atribución de decretar los gastos públicos y nacionales, la iniciativa presupuestal, le correspondía al Congreso. Autorizar y aprobar el nombramiento de los ministros, que se llamaban entonces secretarios de Estado, era el Congreso el que los autorizaba y los aprobaba, el nombramiento de los ministros y de los altos jefes militares y de los agentes diplomáticos. Era el Congreso el que decía si se aprobaban o no se aprobaban. Por el contrario, el Poder Ejecutivo careció inclusive de la atribución de mantener el orden público en el territorio nacional y solo tuvo la atribución de velar por la conservación del orden general. El presidente de la Unión era elegido por el voto de los estados, teniendo cada estado un voto. El periodo constitucional del presidente de los Estados Unidos de Colombia y de los presidentes de los estados era de 2 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Todo el territorio nacional pasó a ser de propiedad de los estados, salvo aquellas regiones que por estar poco pobladas y ocupadas por tribus indígenas, los estados los cedieron a la nación. Fueron los llamados desde entonces territorios nacionales. En una época comenzaron a llamarse territorios nacionales. El artículo 91 de la Constitución de Río Negro declaraba que el derecho de gente, es decir, lo que hoy llamamos derecho internacional público, hacía parte de la legislación nacional y que sus disposiciones requerirían especialmente en casos de guerra civil.
En consecuencia, el legado puede ponerse término a estas por medio de tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas. Es la Constitución de Río Negro de 1873 se anticipó, inclusive al establecimiento del derecho humanitario, el derecho humanitario que maneja hoy la Convención de Ginebra y la Cruz Roja Internacional. Esta Constitución fue del año 1863 y la Cruz Roja Internacional nace en 1877, 5 años después. Otro aspecto importante de la Constitución de Río Negro fue el establecimiento del Estado laico. La Constitución de Río Negro, por primera vez, no fue proclamada con el nombre de Dios, sino en el del pueblo colombiano y de los estados que representaba. Con ello, tomó distancia de la tradición teocrática que venía existiendo en el país. Todas las constituciones anteriores mencionaban el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Esta, por primera vez, elimina el nombre de Dios de la Constitución y se ubica desde entonces en una posición antagónica con la posición teocrática. Se ubica en la posición democrática, en la posición de que el origen de la soberanía es el pueblo. Fíjense ustedes cómo la Constitución de 1886, que reemplazó a esta de Río Negro, lo primero que hizo fue, en el encabezamiento de la Constitución, decir, en el nombre de Dios, digo otra vez, ya, 1886, 23 años después de esta, volvió a repetir, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, Era una contradicción flagrante contra la posición republicana y democrática, que establece que la autoridad viene del pueblo, que la soberanía emana del pueblo. Esa Constitución de 1886 decía, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Era la posición teocrática que venía de la Edad Media, que la Iglesia se adjudicó ese poder sobre los estados, que decían ellos, el Papa, el Emperador y después los súbditos. Entonces, ese era el orden que establecía ese poder teocrático. Pues bien, la Constitución de Río Negro, en 1873, por primera vez, deslinda de una manera clara y tajante esas dos posiciones. La posición teocrática, de que el poder viene de Dios, y la posición democrática, de que el poder viene del pueblo. La ley del 23 de abril de 1863, llamada Ley de División de Cultos, que levantó mucha ampolla en esa época, claro, dispuso que para poder ejercer un ministerio público, ministerio religioso, los eclesiásticos debían jurar ante la primera autoridad pública del lugar donde se establecieran, obedecer la Constitución y las leyes y las autoridades de la República, así como la soberanía nacional. Quienes contravinieran ese mandato querían expulsados del país. Eso lo estableció la ley de 23 de abril de 1873, que fue la que se llamó la ley de división de cultos. Porque ocurría que los eclesiásticos
de la religión católica, se consideraban súbditos del Papa y obedecían en primer lugar las órdenes del Papa, que era y es una autoridad extranjera, ¿no? La Santa Sede, el Estado, y subordinaban, supeditaban las leyes colombianas a lo que dijera el Papa. La Constitución de Río Negro, y específicamente la ley de 23 de abril de 1863, estableció lo que se llamó la admisión de culto. Es decir, que aquí todos los clérigos, sacerdotes, monjas y monjes tenían que jurar, primero, obedecer las leyes y la Constitución y las autoridades de Colombia, antes que las de otros países. Eso, por supuesto, dio lugar a un descontento generalizado de todos los clérigos y el rechazo, y el gobierno se vio en la necesidad de desterrar a 4 obispos y numerosos sacerdotes. Además también de haber establecido el gobierno en el decreto del 9 de septiembre de 1861, el decreto del 9 de septiembre de 1861, lo que se llamó el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, que afectó principalmente a los bienes de la Iglesia Católica. Estaba orientado no solamente contra la Iglesia, sino también contra todas las corporaciones públicas de la época. Pero afectó principalmente a la Iglesia, lo cual generó, obviamente, una confrontación entre la Iglesia y el Estado. Esa Constitución de 1873, la Constitución de Río Negro, por supuesto, como hemos podido ver, tuvo aspectos positivos y negativos, luces y sombras. Veamos los aspectos positivos rápidamente. De los aspectos positivos podemos mencionar cómo durante esos 23 años predominó la libertad más amplia que ha existido en este país durante un término de 23 años. De otra parte, hubo un predominante interés por la educación. Todos los gobiernos estuvieron enfocados y orientados a estimular la educación. En 1877 fue refundada otra vez la Universidad Nacional de Colombia, que ya había sido fundada desde 1826 por el General Santander con el nombre de Universidad Central. La Santander, como ustedes saben, fundó las 3 universidades centrales, la de Bogotá, la de Caracas y la de Quito, que todavía subsisten con ese mismo nombre, Universidad Central de Quito, Universidad Central de Caracas. Aquí se llama Universidad Nacional, refundada en 1867 por un presidente boyacense, precisamente el presidente Santos Acosta. Hay que ver, entre paréntesis, cómo durante esos 23 años de la Constitución de Río Negro, Boyacá fue el departamento más importante de la federación. ¿Por qué razón? Porque Boyacá era el departamento con mayor población entre todos los 9 estados. Entre todos los 9 estados, el de mayor población era Boyacá. La población total del país en ese momento era de cerca de 3 millones de habitantes. 2.500.000, 2.800.000 más o menos. Es la población total de los Estados Unidos de Colombia. Y entre los 9 estados, el de mayor población, con unas 460.000 o algo, un poco más quizá, 460.000 habitantes, era Boyacá. Por esa razón, entre otras, salieron de aquí de Boyacá
5 presidentes de los Estados Unidos de Colombia. General Santos Gutiérrez, Santos Acosta, Sergio Camargo, el señor Pérez, don Santiago Pérez, y José Eusebio Palma. 5 presidentes de 23 años. 5 presidentes boyacenses de 23 años. Uno de ellos, Santos Acosta, precisamente fue el que refundó la Universidad Nacional de Colombia en 1867. Pero no solamente esa medida, la más importante medida, la más importante de todo ese periodo, fue el decreto orgánico de la instrucción pública del 1 de noviembre de 1870. Era presidente general Jorge Salgado y ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, como se llamaba entonces, don Felipe Zapata. Don Felipe Zapata, un eminente educador santanderiano del Estado soberano de Santander. La más importante medida de ese decreto orgánico fue la de haber establecido la escuela única, gratuita y obligatoria. La escuela única, gratuita y obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar. Para todos los niños y niñas en edad escolar. Prosperada, por supuesto, por el Estado. Para ser gratuita, pero aquí lo interesante es ver cómo era para todos los niños y niñas. No era, claro, era gratuito, era para todos también. A diferencia de lo que vemos hoy, que la educación es una mercancía a la que solamente pueden acceder los que pueden pagar, pueden pagar, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Las matrículas hoy son exorbitantes para niños y niñas, y para los jóvenes en la secundaria, y para los jóvenes en la educación universitaria. Que es eso de tener que pagar 8 o 9 millones de pesos o más por un semestre académico en universidades como Los Andes. Pues bien, ese decreto orgánico de 1870 establece igualdad para todos. Entonces, sin distingos de clase, no era que pudiera pagar más, sino que todos debían ir a la escuela, a la misma escuela, y estar en los mismos bancos. Entonces, era una enseñanza de igualdad social, para estimular la igualdad social, no para establecer la desigualdad social, que es lo que ha hecho la educación privada. La educación privada es una de las principales causas de la gigantesca desigualdad social que existe hoy. Es la educación privada. Se ha convertido en una mercancía que solamente la pueden pagar los muy ricos. Solamente pueden acceder a los muy ricos. Entonces, por eso es que los ricos son los que manejan el gobierno actual. Son los que han controlado durante todos estos 200 últimos años el poder, porque ellos son los únicos que han podido acceder a la educación. Y el resto de la población se queda o analfabeta o con escalas de educación sumamente elementales, de tal manera que no pueden acceder a los mandos del Estado. Esa medida fue sumamente importante. Desafortunadamente, claro, hubo una insurrección contra esa medida. Se produjo lo que llamó la guerra de las escuelas, en 1876, en la que se insubordinaron todos los curas y todos los mandos oligárquicos del país contra el gobierno. Y si bien el gobierno ganó la guerra de 1876, si bien la ganó, sin embargo, ahí se quebró ya
esa tendencia, y después vino ya la época de la regeneración a partir de 1880, el primer gobierno del doctor Rafael Núñez, y comenzó a desaparecer, hasta desaparecer por completo, esa formidable tendencia de la educación única. Yo quiero recomendarles a los jóvenes estudiantes de Derecho, y si hay alguno que le interese la parte de la educación, de la pedagogía, que estudien mucho ese decreto orgánico de 1870, porque fue un intento frustrado, pero fue un intento muy valioso. En esos años, de 1870 a 1876, en esos años se lograron grandes cosas, entre otras nada menos que la fundación de las escuelas normales, porque precisamente para atender a todas esas escuelas nuevas que se fundaron en ese momento, el número de escuelas primarias pasó entre 1872 y 1876, entre 1872 y 1876, el número de escuelas primarias pasaron de 1.319 escuelas, que había 1.619, a 1.646. Es decir, un crecimiento del 24%. Y el número de alumnos en las escuelas primarias pasó de 51.000 en 1972 a 80.000 en el año de 1876. Es decir, un crecimiento del 56%. Pero para atender ese crecimiento acelerado de la educación primaria, hubo que crear las escuelas normales. Hubo que crear las escuelas normales. Para lo cual, el gobierno trajo una misión pedagógica de Alemania, que era el país más avanzado en ese momento en pedagogía. Una misión pedagógica que se encargó de crear aquí las escuelas primarias. Es así como la escuela normal de Tunja. La escuela normal de Tunja, que es esta que funciona aquí al lado. La escuela normal de Balmón. Sí, esa fue la primera escuela fundada en 1872. 1872. La primera escuela normal fue la de Tunja, dirigida por el pedagogo alemán Hermann Hochschild. En 1875 el número de escuelas normales llegó a 20. Pero además se produjeron numerosos libros en esos 6 años, numerosos libros en educación, revistas. Todavía subsiste la gran revista de ese momento, la revista Bandera, que se llamó La Escuela Normal. Todavía existe. Las instituciones establecidas en 1800 en la Constitución de Río Negro consolidaron todas las otras instituciones que habían sido establecidas en la época de los radicales, en la época cuando se hizo la abolición de la esclavitud, la eliminación de los estados, que se llamaba hace un momento. Además, durante la Constitución de 1863, el matrimonio civil y el divorcio siguieron vigentes. Estos fueron eliminados solamente en 1887, ya en la época de la regeneración, con el concordato subsiguiente a la Constitución de 1886. Los Estados Unidos de Colombia tuvieron figuras descollantes, como los presidentes Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro, Rafael Núñez, Santiago Pérez, Santos Gutiérrez, Santos Acosta, Sergio Camargo, los pensadores de Ezequiel Rojas, Justo Arosemena, Miguel Antonio Carlos, Felipe Zapata, los hermanos Miguel y los de María Samper,
Salvador Camacho Roldán y muchos otros, una verdadera playa de luminarias de esa época, que además de su inmensa inteligencia y de sus ideas, tuvieron una conducta de pulcritud intachable, que dieron brillo ilustre a la patria. Eso también les digo para que hagan el contraste, para que establezcan el contraste de los gobernantes de esa época con los gobernantes de ahora. El régimen federal entonces logró realizar en la práctica el ideal de la generación libertadora que quedó consignado en el Acta de Independencia. Ese ideal estaba sintetizado en 3 palabras: independencia, libertad y federación. Ese fue el ideal de la generación libertadora. Ahora, veamos los aspectos negativos de esa constitución de Río Negro de 1886. Claro, hubo también, y no estamos idealizando una constitución, no estamos examinándola en sus luces y en sus órganos. Entre los aspectos negativos podemos mencionar en primer lugar el libre cambio internacional, basado en la teoría de fomentar la producción en los que el país tuviera ventajas comparativas para el intercambio internacional, inspirados en el liberalismo manchesteriano. La Constitución de 1863 mantuvo el modelo económico de libre comercio establecido en 1847, con el cual impulsó la producción de tabaco en los primeros años y posteriormente la tequila y allí en detrimento de la producción de bienes manufacturados. Era el mismo principio que nos impusieron ahora en el año de 1990 con la apertura económica. Aumentar la producción de bienes que podían tener ventajas comparativas. Entonces aquí se fomenta la producción del carbón, del petróleo, de los productos primarios, y para importar todos los bienes manufacturados del exterior. Es la causa del desastre que estamos sufriendo en este momento. Eso mismo ocurrió en esa época con el establecimiento del libre comercio en 1847. Conservó instituciones como los latifundios, la producción capitalista y el régimen de exclusión de la población nativa. Estableció para todos los ciudadanos la libertad de tener armas y municiones y de hacer el comercio de ellas en tiempos de paz. Otro elemento negativo. El Estado General fue despojado de la atribución de mantener y controlar el orden público en el territorio nacional, atribución que fue traspasada a los Estados federales individualmente considerados. A mi modo de ver, otro error de la Constitución de Río Negro. Las luchas políticas al interior de los Estados federales propiciaron numerosos conflictos armados que alteraron la tranquilidad pública durante esa época. El fuerte enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia Católica dio lugar a graves conflictos sociales y en especial a la Guerra Civil de 1876. Y el procedimiento adoptado para reformar la Constitución exigía numerosos requisitos muy difíciles de cumplir, por lo cual solamente una vez logró ser reformada la Constitución de 1873. Entonces, era una Constitución pétrea, era una Constitución que no permitía su reforma. A partir del año 1880 comenzó a formarse una fuerza política de oposición al régimen llamada el Movimiento Independiente, liberales independientes, orientadas por el radical
el antiguo radical Rafael Núñez. Elegido Núñez presidente de la República en 1880, formó entonces el Partido Nacional, que fue ya una coalición entre los independientes y los conservadores, y Núñez fue reelegido en 1884, reelegido presidente de los Estados Unidos de Cuba. Meses después, los radicales promovieron una guerra civil contra el gobierno central y fueron derrotados en la batalla de la Humareda en 1885. Como consecuencia de esa victoria militar del gobierno, el presidente Núñez declaró desde la Casa de Gobierno que la Constitución de Río Negro de 1863 había dejado de existir. Por sí y ante sí, el presidente abolió la Constitución de Río Negro de 1863. Y vino la Constitución de 1886, que reemplazó la anterior e impuso otra vez el régimen centralista que nos rige hasta ahora. Muchas gracias.